Después del reciente nombramiento de Javier Peña como gerente del Consejo Insular de Aguas, hemos querido desplazarnos hasta su despacho para conocerlo en profundidad y para saber también cómo piensa trabajar a partir de ahora, cuál va a ser su hoja de ruta. Javier, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Taylor. Bueno, Javier, ¿cómo lleva estos primeros días en este nuevo cargo que está ostentando? Bueno, pues haciendo un aterrizaje, de momento un aterrizaje suave. Es verdad que ya hay muchísimo trabajo y muchísimas peticiones, pero de momento suavemente empezando a ver los primeros expedientes, conociendo al personal del Consejo Insular de Agua. Ya hemos ido a ver y visitar algunas obras y bueno, poco a poco adaptándonos a este cambio. Javier, para que la gente lo pueda conocer un poquito más en profundidad, ¿a qué se dedicaba usted antes de ocupar este cargo? Bueno, yo soy ingeniero industrial, estudié en Las Palmas de Gran Canaria y allí empecé mi vida profesional. Mi primer trabajo fue en el Instituto Tecnológico de Canarias, donde empecé pues trabajando ya en el mundo del agua, pero es verdad que más vinculado a la parte energética, ¿no? Trabajábamos pues haciendo proyectos que iban relacionados con la obtención de hidrógeno a partir de agua para utilizarlo como combustible. En aquel caso pues estuvimos incluso haciendo pruebas con un vehículo para utilizar el hidrógeno como combustible de automoción. Y a partir de ahí salto a una empresa pequeñita, en aquel momento, una empresa que se dedicaba principalmente a temas principalmente tratamientos terciarios para la regeneración de aguas residuales. Tenía incluso una patente de un sistema de filtración que hoy en día se está ejecutando en la depuradora de los Llanos de Aridane, pero que tiene ya una larga trayectoria. Ha estado instalada en depuradoras como Barranco Seco en Gran Canaria, en la depuradora de Santa Cruz de Tenerife y en muchas otras instalaciones por ahí. Y a raíz de esta empresa salto ya a una empresa un poco más grande, un grupo internacional muy conocido, pero bueno, no quiero dar tampoco el nombre. Y sigo especializándome en temas de tratamiento de aguas principalmente. Empezamos a trabajar pues la desalación, pero no la desalación para su consumo para el agua potable, digamos, sino la desalación en la parte de tratamientos terciarios para la regeneración de aguas residuales para su uso en el riego agrícola. Estuve trabajando en Valtén, en Tenerife, llevando todos los terciarios de Valtén y dando suministro de riego agrícola en la zona del Valle de San Lorenzo, campos de golf, etc. Y a partir de ahí, pues, me enamoro de la isla de La Palma, o de una palmera, y me vengo a vivir para acá. Casualidad que en el tiempo coincide con una licitación por la cual se sacan a explotación las depuradoras comarcales de Breña Baja y de los Llanos de Aridane, y entro de jefe de servicio. Lo explota la misma empresa para la que yo trabajaba en Tenerife, y entro de jefe de servicio en estas instalaciones. Siempre lo he compaginado yo soy muy inquieto, como se dice en Tijarafe, muy desinquieto, y siempre lo he compaginado con otras actividades, ¿vale? Entonces, desde el año 2013 tengo un pequeño estudio de ingeniería, Green Ingeniero. Hacemos pequeños proyectitos, alguna vez nos ha salido alguna cosa más grande, pero bueno, proyectitos de ingeniería. Y los últimos 4 años me lié la manta a la cabeza, y el exalcalde Marcos Lorenzo, yo siempre le daba mucha caña con la gestión del agua, creía que se podían hacer las cosas de otra manera, y me propuso que lo acompañara en la lista de concejal, y estuvimos durante 4 años allá. Lo que pasa que ya en la última época, pues bueno, yo quería recuperar un poco mi trabajo profesional. Creía que había sido una etapa, había aprendido mucho, me había gustado mucho el trabajo que se hizo en el ayuntamiento, le guardo un gran cariño, pero quería volver a mi parte más profesional de ingeniería, que al final es para lo que uno se ha formado durante tanto tiempo. Ya había tomado la decisión, de hecho seguía yendo en la lista con Marcos un poco por hacerle el favor, pero yo era un puesto que sabía que no iba a ocupar ningún cargo. Y ya había retomado un poco mi labor profesional cuando me llama el presidente, Sergio Rodríguez, y me hace la propuesta de asumir la gerencia del Consejo Insular de Aguas. Y hombre, ante una petición así uno no puede decir que no, ¿no? Has estado toda tu vida formándote y trabajando en este sector, siempre proponiendo ideas o nuevas formas de hacer las cosas, de gestionar. Y
y al final es tu pasión, ¿no? Es un poco lo que llevo viviendo durante muchos años y estar al frente del Consejo Insular de Aguas pues, era una oportunidad a la que no podía ser que no, el estar en el lugar donde se toman las decisiones que pueden intentar, pues, ya no digo cambiar las cosas, pero bueno, por lo menos intentar mejorarlas y aportar nuestro granito de arena para que un elemento tan importante como es el agua para el desarrollo, ya no solo de la agricultura, turismo, para el propio desarrollo poblacional, ¿no? Pues era un reto, un orgullo, por supuesto agradecer a la Junta General del Consejo Insular de Aguas el nombramiento y al presidente y consejero Sergio Rodríguez y Juan Ramón Felipe por proponerme para ello. Y allá vamos, a ver cómo va esta andadura. El agua es el recurso fundamental y también limitado para los seres humanos. Javier, le pregunto si considera usted que el desabastecimiento de agua es un problema en la isla de La Palma. Vamos a ver, siempre se habló de la isla, que aquí sobraba el agua y a veces, porque lo hemos vivido, ¿no? En aquellas zonas donde creemos que más abundancia hay del recurso, a veces por confianza no trabajamos en las infraestructuras, en el ahorro, en todas esas cosas necesarias para cuidar el recurso, ¿no? Vivimos unos años complicados de sequía, que lo llevamos viviendo ya desde hace varios años, en los que hemos tenido que mirar y echar un ojo en cómo están las infraestructuras hidráulicas de la isla y nos hemos dado cuenta que la isla pierde mucha agua. Tenemos problemas de pérdidas en las redes, tanto las redes del propio Consejo Insular de Aguas, las redes públicas, como las redes municipales, donde creemos que se debe hacer un trabajo importante para evitar esas pérdidas, y si me apuras, pues incluso en las redes privadas de la agricultura. Creo que hay un trabajo importante por hacer y creo que debemos dar soluciones a este problema, principalmente el de pérdidas en las redes. ¿Usted considera, Javier, que sabemos administrar este recurso tan limitado para los seres humanos, para todos nosotros? ¿Estamos, es decir, lo suficientemente concienciados con el manejo, el buen uso del agua en la isla de La Palma como sociedad? A ver, yo creo que conciencia hay cada vez más. Es un trabajo que tenemos que hacer, una labor que tenemos que hacer, pero es verdad que a veces la falta de las infraestructuras necesarias o el estado de las infraestructuras disponibles hace que mucha agua se tire. Y todos somos conscientes y todos lo hemos visto. Depósitos privados llenos completamente en pleno agosto, tirando agua al barranco y a lo mejor a 300 metros o 400 metros teniendo problemas de desabastecimiento. Hay una conciencia del agua privada que hay que ir poquito a poco cambiando, sobre todo cambiando el tema de las infraestructuras, porque es que muchos son conscientes del problema que tienen, de bueno, estoy tirando algo al barranco, pero es que no tengo dónde meterla, no tengo qué hacer con ella. Es decir, el agua me llega porque viene de una galería donde no hay una posibilidad de cierre y no tengo qué hacer con ella. Pues primero debemos hacer el trabajo desde el inicio, es decir, trabajemos en los tranques de galerías, trabajemos en el control de esa agua, trabajemos en las redes, evitemos las pérdidas, establezcamos mecanismos que permitan controlar y realizar cierres de redes, de ramales, etcétera. Cuando ese agua no se vaya a utilizar, trabajemos en los propios depósitos, instalaciones que permitan que el agua no se tire al barranco y que pueda ser utilizada en otros puntos. Es decir, hay un trabajo importante que realizar de infraestructuras, por supuesto que de conciencia, pero yo creo que la conciencia está, lo que pasa es que muchas veces faltan los medios. Entonces debemos hacer un trabajo importante para mejorar esos medios y que es que no tengo dónde poner el agua, poco a poco vaya desapareciendo y que tengamos la infraestructura o los medios para poder controlarla, como te decía, por ejemplo, con el tranque de galerías, que creo que además de la reducción de pérdidas en las redes, es una actuación indispensable. Estamos hablando de una isla que tiene una cantidad de abastecimiento a partir de galerías, estamos hablando de casi 100 galerías en toda la isla, muy importante, un porcentaje muy elevado del agua que se utiliza procede de estas, y si dispusiésemos de tranques o de cierres hidráulicos, como se quieren llamar, podríamos hacer una mejor regulación y evitar estas situaciones que se dan en muchos casos.
Muchas personas se preguntan, sobre todo cuando llueve de forma natural y ese barranco de las Angustias comienza a correr, son muchos los litros que se desperdician de alguna manera y que van a dar al mar. ¿Cómo se podría recoger o aprovechar toda esa agua? A ver, el tema de los barrancos, sobre todo el barranco de las Angustias, por sus características es complicado. Es decir, nosotros conocemos pues, las instalaciones de la laguna de Barlovento, donde hay tomaderos y se intenta recuperar ese agua y redirigirla a la laguna, pero son barrancos, digamos, menos violentos, por decirlo de alguna manera, ¿no? El barranco de las Angustias es un barranco, es una cuenca muy importante, tenemos toda la caldera, y no debemos olvidar que las lluvias que nos encontramos en la actualidad suelen ser lluvias torrenciales, lluvias muy violentas, con mucha descarga, y el barranco corre con muchísima fuerza. Entonces, yo sé que hay planteamientos de recuperación, por un lado podemos plantear tomaderos, ¿no? El tema como se viene ya utilizando, pero intentar recuperar más cantidades. Lo que pasa que es un volumen muy elevado, con mucho acarreo, y es difícil gestionarlo a través de esos tomaderos, pero bueno, es una de las propuestas que se hace para su aprovechamiento. Y la otra es la de los propios embalses dentro del propio barranco. Creo que en los últimos meses se hizo una propuesta que llegó aquí al Consejo Insular de Aguas para embalsarla directamente dentro del propio barranco. Pero como te digo, son soluciones complicadas, en muchos casos muy caras. Si no recuerdo mal, el anteproyecto que había por ahí hablaba de 100 y pico millones de euros. Es decir, son instalaciones que a lo mejor, dada la complejidad y las dificultades, pues puede ser complicadas de gestionar, pero bueno, quiero tener tiempo un poco para ver exactamente los proyectos que hay y las posibilidades que se puedan llevar a cabo. Te hablé de 100 millones de euros, pero bueno, una carretera que a veces tiene menos usos, pues a veces cuesta hasta más, ¿no? Entonces, poner ese balance, estudiar y ver si las posibilidades son realmente las que se plantean. Y bueno, una opción más a estudiar. Evidentemente, tenemos la balsa de Vicario en Tijarafe, prácticamente para terminarse, esperemos que pronto. Y una de las propuestas que siempre se ha estudiado es el tomadero en el barranco de las Angustias, para intentar captar esas aguas y tratar de llenarla a partir de esa opción. Te digo, todavía son proyectos que no conozco en profundidad y que me gustaría ver con más detenimiento antes de lanzarme a la piscina y darte una propuesta definitiva y con la que vayamos a ir a por ella. Pero bueno, está ahí. Evidentemente es muchísima agua la que acaba en el mar. Y si se puede intentar aprovechar, por supuesto que lo intentaremos. Por otro lado, Javier, si nos ponemos a explorar las posibilidades que puede ofrecer el túnel de trasvase, ¿qué nos podemos encontrar? Ayer he tenido entrevistas y sé que me han llegado comentarios y bueno, que hablé mucho de la desalación en la isla. Si quieres después hablamos un poco. Pero mi planteamiento es que debe haber un mix importante, igual que se habla del mix energético, de las distintas fuentes de energía que se utilizan pues, para el abastecimiento eléctrico. Yo creo que en la isla no deberíamos desterrar ninguna opción. Es decir, tenemos agua de galerías, probablemente la de mejor calidad que podemos estar consumiendo, tenemos agua de pozos, a veces no tan buena calidad y con un consumo energético elevado. Ayer te digo que hablaba de la desalación, y yo lo veo como un plan B, una opción que debemos tener ahí, que debemos estudiar y que en el caso de que fuese necesaria requiere un procedimiento y unos trámites complejos, porque estamos hablando de suelo, estamos hablando de permisos, estamos hablando de evaluaciones ambientales, etc. Y yo creo que como plan B es algo que debemos tener ahí y que debemos caminar, porque una desaladora no se pone de hoy para mañana, sino que el trámite a lo mejor puede llevarnos varios años, y que debemos caminar por lo menos administrativamente en tener esa disponibilidad ahí. Pero tenemos el túnel de trasvase. El túnel de trasvase, todos sabemos que hoy en día es la infraestructura probablemente más importante que tiene esta isla para el abastecimiento, y por supuesto que no vamos a dejar de explorar todas las opciones que nos dé, pero tenemos que hacer las cosas con garantías. Es decir, yo estoy totalmente de acuerdo, sé que hay muchísima gente que lo piensa así, en que el túnel de trasvase puede ser una solución para el riego agrícola y de otros usos, sobre todo en la zona del Valle de Ariane, pero también en la otra vertiente. Y por supuesto que exploraremos todas las opciones que hay. Ahora mismo, bueno, tenemos la opción de realizar una serie de sondeos.
he intentado informarme en estos días acerca de cómo está, porque sé que había un proyecto para hacer una serie de sondeos que permitieran estudiar la situación en la que estaba el acuífero, pero por lo que tengo entendido no están en ejecución todavía. Quiero ver bien aquí cómo están los expedientes, que no he tenido el momento todavía ni la oportunidad de verlos, pero yo creo que el túnel de trasvase es primordial, es la obra ahora mismo más importante que tenemos en la isla, es digamos, la fuente del agua en todo el Valle de Ariane, y por supuesto que vamos a explorar todas las posibilidades que hay, si se puede perforar, a lo mejor no te digo calarlo completamente de inicio, pero a lo mejor una primera perforación, el primer dique. Quiero conocer bien los datos, quiero conocer bien la situación del acuífero, pero no quiero desanimar a nadie diciendo que no vamos a trabajar en ello. Por supuesto que es la infraestructura más importante que tenemos ahora mismo, sobre todo en el Valle de Ariane, y vamos a estudiar profundamente todas las posibilidades que nos ofrece, y si creemos y entendemos que es la opción, pues por supuesto que trabajaremos en ella. Ya que ha hecho usted hace un momento alusión al tema de la desalación, todos recordamos durante ese periodo de la emergencia volcánica cómo aquí en la isla de La Palma se usaron las desaladoras. ¿Cree usted que se puedan implantar desaladoras de forma permanente en la isla de La Palma? Vamos a ver, como te decía antes de comentarte esto del túnel, hay que tener un plan B. Todos somos conscientes de la situación que estamos viviendo de cambio climático. Yo un verano como el que hemos vivido este año no lo recuerdo. Es decir, yo vi en mi casa llegué a alcanzar temperaturas de 40 y pico grados largos durante muchos días seguidos. Es decir, una situación como la que hemos vivido este año no la recuerdo. Sabemos que los caudales en muchísimas galerías están decreciendo. Al final el acuífero, si no se recarga correctamente, si no llueve, si no nieva, esas galerías irán mermando. Hay que tener un plan B. Que tenemos el túnel de trasvase, por supuesto, que tenemos las galerías, por supuesto, que tenemos hoy en día pozos en funcionamiento, por supuesto. Pero ¿por qué no tener esa posibilidad en una situación de emergencia? El volcán. Supongamos, si hubiésemos tenido una desaladora en Fuencaliente fija, instalada, que es el planteamiento que hablaba el otro día con el presidente, con Sergio Rodríguez, nos habían hecho una propuesta de instalar una desaladora apoyada por energías renovables, que no digo que funcione únicamente con energías renovables, sino que tenga un apoyo de energías renovables para reducir los consumos energéticos que pueda tener esta desaladora. A lo mejor hubiera sido la emergencia volcánica un poco más sencilla de gestionar. Teníamos agua por el sur, podríamos traerla si por fin salimos adelante con ese famoso cierre del anillo insular, otro de los aspectos en los que pretendemos trabajar, y no esperar a la ejecución de la obra de la carretera de la Zamora a Remo, sino tratar de trabajar en alguna posibilidad de cerrar el anillo, a lo mejor a través de la LP2, no lo sé. Son ideas que están ahí sobre la mesa y en las que vamos a trabajar. Pero te decía, disponer de un plan B, un plan de emergencia, una situación de sequía. Hay que pensar no en el día de hoy. El día de hoy las galerías dan el suficiente caudal. Bueno, hay quien dice que no. Habrá que ver, a lo mejor disponiendo de infraestructuras que permitiesen almacenar los consumos de invierno, o esos tranques de galerías que hablábamos antes, pues a lo mejor la gestión podría ser un poco mejor y a lo mejor es suficiente. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no disponer de esas instalaciones de emergencia para situaciones complicadas como la que se nos ha dado con el volcán? Hubiéramos tenido una desaladora, podríamos abastecer por el sur y hubiéramos facilitado muchísimo las cosas que nos pasó. Nadie descarta o nadie puede decir que no vaya a volver a haber otro volcán o una situación que complique el abastecimiento. Pues tener un plan B, yo creo que no está de más. Por lo menos lo que te decía, los trámites administrativos que hacen falta para poder, si mañana hay que hacer una desaladora en un año, tener todo el papeleo, toda la documentación, todo eso que haría falta para poder salir adelante. Por último, Javier, pero no menos importante, nos encontramos con un proyecto también de gran envergadura como es el de el ecorresort La Pavona. La pregunta es la siguiente: ¿disponemos de recursos hídricos para sostener este proyecto, sí o no? Yo, mientras usted me responde, voy a beber agua. No sé si sí, la verdad que igual hablo mucho y me voy yo también quedando con la boca seca. Vamos a ver. Esta isla entiendo que
requiere que se agite un poquito. La isla requiere de infraestructuras, la isla requiere trabajo, la isla requiere personal cualificado, trabajo para los jóvenes. Yo creo que cualquier infraestructura que pueda atraer trabajo debe valorarse positivamente. Ahora bien, de cualquier manera, no, yo creo que no. Yo creo que la forma de disponer de estas infraestructuras tiene que ser siempre de una forma sostenible. Y el agua es un recurso necesario sí o sí para este tipo de infraestructura. Si apoyamos unas instalaciones de esta magnitud, como las que se proponen, pero hacemos uso de energías renovables, hacemos una buena gestión de los residuos, hacemos una buena gestión de las aguas residuales, hacemos una buena gestión del agua, exigimos a este tipo de instalaciones que tengan su propia, en este caso desaladora, su propia punto de generación del agua que van a consumir de una forma lo más sostenible posible, lo más medioambientalmente aceptable, digamos, con el menor daño medioambiental que se pueda. ¿Por qué no? Debemos pensar también que este tipo de hoteles no solo, porque siempre dicen, no, camareros y personas que se van a dedicar a la limpieza y no sé qué. No, hay una parte tecnológica detrás que tiene que ver con esas infraestructuras que también traen un trabajo cualificado, que también es importante para esta isla, que también pueden atraer a esos jóvenes con formación y capacitación para trabajar en ese tipo de instalaciones. ¿Por qué no? Javier Peña, muchísimas gracias de verdad por habernos atendido. Ha sido un auténtico placer habernos nutrido de su sapiencia y le deseamos muchísima suerte. Muchísimas gracias, Dailos, y bueno, para lo que necesites aquí estamos. Muchas gracias.